Hubo un día en que la tierra no soportó el peso del pecado. Un día en que el cielo se oscureció. Las piedras se partieron. Y los muertos comenzaron a despertar. No fue una película. No fue una metáfora. Fue real. Fue físico. Fue eterno. Cuando Jesús murió, el mundo no se quedó en silencio. Al contrario, gritó. El velo se rasgó desde lo alto. La tierra tembló bajo los pies del imperio. Y algo imposible sucedió. Las tumbas se abrieron. Pero, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué estas señales fueron olvidadas, ocultas, minimizadas? En este viaje, vas a descubrir lo que realmente ocurrió el día que Jesús entregó su espíritu. No es solo una historia antigua. Es un código, una señal, una advertencia. Porque si la tierra tembló por su muerte, ¿cómo no habrías de temblar tú? Y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Mateo 27, 50. La ciudad estaba inquieta. Era mediodía, pero el cielo comenzaba a oscurecerse con una rapidez que no se sentía natural. Algo se avecinaba. En Jerusalén, muchos ya estaban inquietos desde temprano, desde el juicio apresurado, los gritos del pueblo pidiendo sangre, y ese extraño personaje que, aunque torturado y desfigurado, seguía caminando como si supiera que todo tenía un propósito. En lo alto de una colina llamada Gólgota, también conocida como el lugar de la calavera, colgaba un cuerpo entre dos criminales. Algunos lo miraban con desprecio, otros con burla, pero unos pocos, muy pocos, estaban viendo algo más. Había un silencio que dolía más que los gritos. Un silencio espiritual. Una quietud en el aire que se sentía densa, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Jesús de Nazaret estaba a punto de morir. Y no sería una muerte común. La crucifixión era una escena cotidiana para el Imperio Romano. Un espectáculo brutal, público, diseñado para humillar y advertir. Pero esta vez, algo no estaba bien. Jesús había estado colgado durante horas. Herido, golpeado, escupido, abandonado por sus discípulos. Los soldados jugaban a los dados debajo de su cuerpo, repartiendo su ropa como trofeos de guerra. Pero justo antes del final, Jesús gritó. No fue un susurro de rendición. No fue un gemido de dolor. Fue un grito potente, lleno de poder, como si a un crucificado tuviera autoridad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y entonces? Entregó su espíritu. No le fue arrancado. No fue un accidente. No fue simplemente que su cuerpo colapsó. Jesús entregó su espíritu. Voluntariamente. Consciente. En control. Ese grito partió la historia en dos. En ese instante, algo ocurrió en lo más profundo del templo de Jerusalén. El velo del templo, un grueso manto que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el lugar donde habitaba la presencia de Dios, se rasgó, de arriba a abajo. No desde abajo, como lo haría un ser humano. Sino desde lo alto, como si la misma mano de Dios lo hubiese rasgado en dos. Este velo no era una simple cortina. Tenía aproximadamente 18 metros de alto, confeccionado con hilos de azul, púrpura y carmesí, tan grueso que se decía que caballos tirando de cada extremo no podían partirlo. ¿Y por qué era tan importante? Porque el velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo, llevando sangre por los pecados del pueblo. Nadie más tenía acceso. El velo era el límite. La barrera. La advertencia, hasta aquí llegas. Pero ahora, en el momento de la muerte de Jesús, la barrera fue destruida. El acceso a Dios quedó abierto. El sistema antiguo quedó cumplido. El sacrificio definitivo había sido ofrecido. Mientras el velo se rasgaba en el templo, en las calles cercanas comenzaban a sentirse las consecuencias de lo invisible volviéndose visible. Los sacerdotes interrumpieron sus rituales. El sonido de la tela rasgándose resonó como un trueno dentro del santuario. Algunos se postraron. Otros huyeron. Nadie entendía bien qué estaba pasando, pero todos sabían que algo fuera de este mundo acababa de suceder.
En el mercado, los vendedores miraban al cielo. Los niños dejaron de correr. Los perros empezaron a aullar. Una opresión invisible cubría la ciudad como una manta pesada. En el Gólgota, los soldados que estaban custodiando a los crucificados dejaron de hablar. El centurión que había estado vigilando con indiferencia miró a Jesús y dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27, 54. ¿Qué vio ese soldado? ¿Qué sintió? ¿Qué lo llevó, un hombre entrenado para matar, a reconocer algo divino en aquel momento? El universo reaccionó. Lo que los evangelios nos muestran no es solo la historia de una ejecución. Es el relato de cómo la creación misma reaccionó ante la muerte de su creador. Jesús, el Verbo eterno, por quien fueron hechas todas las cosas, había muerto. Y el universo no podía quedarse en silencio. La tierra comenzaba a vibrar. No como un temblor superficial, sino como un gemido profundo. Las piedras, testigos de siglos, crujían. Las raíces en lo más hondo del suelo comenzaban a moverse. Era como si todo lo creado estuviera por desatar una respuesta. Y no era la primera vez. En el Antiguo Testamento, el monte Sinaí tembló cuando Dios descendió para hablar con Moisés. Ahora, algo aún mayor estaba ocurriendo, Dios estaba muriendo en una cruz. El mundo iba a estremecerse. Esta primera señal, en el velo rasgado, no fue solo un símbolo. Fue una declaración. Dios no está lejos. Dios ya no está detrás del velo. Está aquí. Con nosotros. Y sin embargo, tantos aún viven como si el velo siguiera intacto. Como si no tuvieran acceso al Padre. Como si siguieran separados, indignos, solos. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como si el velo hubiera sido rasgado? ¿O sigues intentando acercarte a Dios por caminos que Él ya abrió con sangre? El grito de Jesús en la cruz no fue el final. Fue el principio del temblor. Fue el sonido que abrió la puerta a lo sobrenatural, que desató una reacción en cadena. Primero el velo, luego la tierra, luego las tumbas. Cada señal se construye sobre la anterior. Cada evento apunta a una sola verdad: Jesús no fue un mártir. Fue el Hijo de Dios sacrificándose por amor. ¿Y si el universo tembló cuando Él murió? ¿Qué debería pasar en nuestro corazón al recordarlo? A medida que el cielo se oscurece, algo se activa bajo los pies de los hombres. Las piedras empiezan a moverse. Los edificios antiguos crujen. El monte Gólgota vibra. No es un temblor ordinario. Es una respuesta. Es como si la creación entera estuviera diciendo: algo cambió y todo ha cambiado. Y esto, solo acaba de comenzar. ¿Sabías que en el momento en que Jesús murió, la tierra literalmente se abrió? ¿Y que hubo un terremoto tan fuerte, que algunas tumbas se rompieron, y hubo muertos que volvieron a la vida? Lo que viene a continuación te hará cuestionarlo todo. Porque cuando Dios muere, la tierra no puede quedarse en pie. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. El silencio posterior al grito fue tan profundo que algunos pensaron que todo había terminado. Pero no era así. Era apenas el principio de una respuesta cósmica. Un sonido sordo comenzó a escucharse en lo profundo del suelo. Era como si la tierra misma estuviera despertando, gimiendo, preparando su grito. Un sonido ancestral, subterráneo, que subía desde lo invisible, desde lo más profundo de los cimientos de la creación. ¿Y entonces? El suelo tembló. No fue un simple movimiento sísmico. No fue un fenómeno natural. Fue la tierra reconociendo la muerte de su creador. Mateo lo describe con palabras simples. La tierra tembló. Pero para quienes estaban allí, fue un caos total. Las calles de Jerusalén comenzaron a sacudirse. Los mercados colapsaron. Las columnas del templo se estremecieron. Las piedras del muro se soltaron. Las casas crujieron como papel bajo una tormenta. La ciudad entera parecía estar en juicio. Los fariseos que habían conspirado en la oscuridad ahora corrían a campo abierto, buscando refugio.
Los soldados, entrenados para el combate, se veían tan pequeños ante la fuerza de una tierra que gritaba. Las mujeres que lloraban a Jesús ahora gritaban de miedo. Nada estaba firme. Jesús lo había dicho días antes. Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Lucas 7:40. Y ahora, las piedras lo hacían. Las rocas se partían. Los montes crujían. Las calles empedradas parecían doblarse. Las paredes del templo temblaban como hojas. Era como si todo lo creado estuviera diciendo. No pudieron callarlo, y no pudieron matarlo, y él era quien decía ser. Los que callaron al justo, ahora escuchaban a la creación gritar por él. Este evento fue único. No solo por su poder físico, sino por su timing perfecto. Ocurrió exactamente en el momento de la muerte de Jesús. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Los registros históricos y científicos de terremotos en Jerusalén durante esa época coinciden en que hubo una gran actividad sísmica en el año 33 después de Cristo, justo en los alrededores de la crucifixión. La arqueología ha encontrado grietas geológicas en las cercanías del templo, y estructuras rotas en capas de sedimentos que prueban un sismo fuerte en aquella fecha. Y no fue solo un terremoto físico. Fue espiritual. Fue profético. Fue teológico. En el Antiguo Testamento, Dios descendió en el monte Sinaí con fuego, humo y temblor. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y subió el humo como de un horno, y hasta todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, en el Calvario, algo similar ocurre. Pero esta vez, no es Dios descendiendo, sino muriendo. El monte temblaba de nuevo. Pero no era solo un monte. Era la cruz. Era la humanidad entera temblando ante la redención que acababa de ocurrir. Detente un momento. Respira hondo. Piensa en esto. El autor de la vida. Colgado de un madero. Su aliento cesa. Y la tierra tiembla. Porque cuando lo eterno se cruza con lo terrenal, nada queda igual. Porque cuando Dios muere, todo lo creado reacciona. Este terremoto no fue una interrupción. Fue una respuesta. Fue un eco de lo invisible. Muchos líderes religiosos habían celebrado la muerte de Jesús. Por fin se habían librado de él. O eso pensaban. Pero cuando sintieron el temblor bajo sus pies, el pánico fue instantáneo. ¿Qué si habían matado al verdadero Mesías? ¿Qué si habían crucificado al Hijo de Dios? Las escrituras que conocían empezaron a resonar en sus mentes. Se abrirán los cielos, y temblará la tierra. El justo morirá por el pecado del pueblo. El siervo sufriente será desechado. Todo encajaba. Todo apuntaba a Jesús. Y ahora, la tierra misma lo confirmaba. En medio del caos, un soldado romano fue el primero en abrir los ojos. No un discípulo. No un sacerdote. No un familiar. Un extranjero. Un soldado del imperio. Un hombre acostumbrado a matar. Cuando vio cómo Jesús murió, y cómo temblaba la tierra, declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un acto simple. Una confesión profunda. Y quizás, una de las primeras conversiones al cristianismo. Porque a veces, los que menos esperamos, son los que primero entienden el corazón de Dios. El terremoto no fue solo para el suelo de Jerusalén. Fue una sacudida espiritual para todos los que aún viven como si Jesús no hubiese muerto por ellos. Como si el grito no hubiera sido suficiente. Como si el temblor no tuviera significado. Hoy, 2000 años después, la tierra sigue temblando en muchas formas. Cuando atraviesas una pérdida inesperada. Cuando se derrumba algo que parecía sólido. Cuando tu mundo interior colapsa. Cuando nada parece tener sentido. ¿Será que el cielo te está diciendo? Mira la cruz. Recuerda el temblor. Yo sigo aquí. El terremoto fue más que una señal. Fue un lenguaje. Dios hablaba sin palabras. Decía: este no es un hombre cualquiera. No lo mataron, se entregó.
Esta muerte tiene consecuencias eternas. Y también decía: tu vida también puede temblar. Pero no para destruirte, sino para reconstruirte. La cruz revela no solo la muerte de Jesús, sino la fragilidad del mundo. Todo lo que parecía estable, cayó. El orgullo religioso. La falsa justicia. La indiferencia de los soldados. La fe muerta del templo. La muerte de Jesús expuso todo. Y sacudió todo. Tal vez hoy te pasa lo mismo. Tal vez todo se mueve a tu alrededor y te sientes inseguro. Pero hay algo que permanece firme, incluso cuando todo tiembla. La cruz. El terremoto fue la antesala. Una grieta se abrió. Una línea se trazó en la historia. Y detrás de ese temblor, la muerte comenzaba a retroceder. Porque lo que viene no es solo el temblor de la tierra, sino la apertura de las tumbas. ¿Sabías que el terremoto que ocurrió cuando Jesús murió, abrió tumbas? ¿Y qué personas muertas hace años, volvieron a la vida y caminaron entre los vivos? Así es. La muerte de Jesús rompió las tumbas. En la siguiente parte, verás uno de los eventos más ignorados y asombrosos de toda la Biblia. La resurrección de los santos olvidados. Tumbas abiertas, almas despiertas. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52-53. La mayoría de nosotros hemos escuchado sobre el velo rasgado. Muchos han oído del terremoto. Pero hay un pasaje en los evangelios que, por su carácter inexplicable, ha sido ignorado, temido o minimizado. Mateo 27, 52-53. Un momento donde la muerte ya no tiene la última palabra. Donde la cruz no fue solo el final de una vida, sino el inicio de una resurrección colectiva. Jesús muere, la tierra tiembla. Y las tumbas se abren. Sí. Lo leíste bien. Sepulcros rotos. Santos antiguos levantándose. Y caminando por Jerusalén. Un evento que suena como apocalíptico. Pero ocurrió justo en el momento en que Jesús entregó su espíritu. Mateo no especifica nombres, pero deja claro que no eran cualquier persona. Eran santos que habían dormido, es decir, personas justas que habían muerto antes de Cristo y que, por su fe, esperaban la redención del Mesías. Imagina esto. Hombres y mujeres piadosos, muertos décadas atrás. Ancianos sabios. Profetas no reconocidos. Mártires silenciosos. Personas que vivieron en fidelidad, esperando algo que nunca vieron en vida. Ahora, sus tumbas se abren. Sus cuerpos se levantan. Y entran a la ciudad, vivos. Ponte por un momento en los zapatos de un ciudadano de Jerusalén aquel día. Primero, viste a un hombre morir con un grito que partió el cielo. Luego, la tierra se estremeció como si algo espiritual hubiese sido arrancado del alma del mundo. Y ahora, caminas por la calle, miras al frente, y ves a alguien que sabías que estaba muerto. Tu abuelo. Un rabino que murió en tu infancia. El vecino anciano que hablaba de un Mesías. Y ellos están, vivos. No como fantasmas. No como almas flotantes. Caminando. Mirándote. Hablándote. Jerusalén quedó paralizada. El bullicio cesó. Las plazas se vaciaron. El corazón de la ciudad latía al borde del colapso. ¿Qué significa que muertos resucitaran justo cuando Jesús murió? Este evento no fue un truco divino, ni un fenómeno aislado. Fue un mensaje. Jesús no vino solo a morir. Vino a derrotar a la muerte. Y esta resurrección colectiva fue el anticipo, la primicia del poder que estaba a punto de desatarse 3 días después, con su propia resurrección. Era como si el cielo dijera: mira lo que ocurre cuando el verdadero Cordero muere. Las tumbas pierden su autoridad. Él no vino a mejorar tu vida, vino a vencer a la muerte. Esta escena es tan poderosa que no puede ser pasada por alto. Nos habla de varias verdades profundas. Antes de Jesús,
la muerte era definitiva. Era el fin de todo. Pero ahora, con su muerte, la muerte comienza a perder su poder. La paga del pecado es muerte. Pero él pagó. Y la muerte comenzó a soltar lo que tenía atrapado. La tierra no solo tembló en señal de dolor. También se abrió en señal de liberación. Las tumbas no son cárceles eternas cuando Dios camina entre los muertos. Mateo escribe que estos resucitados aparecieron a muchos. Esto no fue una alucinación colectiva. No fue simbólico. Fue visible. Corporal. Real. Las personas los vieron. Los reconocieron. Los tocaron. Pero después, desaparecen del relato bíblico. No se sabe a dónde fueron. No se da más detalle. ¿Por qué? Porque no era su historia. Era solo una señal. De la verdadera historia que se estaba gestando. La de la victoria de Cristo sobre el Hades. Mucho antes, el profeta Ezequiel tuvo una visión. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y vino espíritu en ellos, y vivieron. Ezequiel 37. Lo que fue visión en Ezequiel. Ahora se volvía realidad en Jerusalén. Huesos secos se llenaban de vida. Muertos antiguos caminaban entre los vivos. La profecía se cumplía en el silencio de las tumbas rotas. Este es uno de los eventos más asombrosos de toda la Biblia, y sin embargo, es uno de los menos predicados. ¿Por qué? Porque nos confronta con algo que rompe nuestra lógica. Que la muerte ya fue vencida. Que la cruz no solo salvó almas, también rompió tumbas. Que lo imposible, ya sucedió una vez. ¿Y si sucedió una vez? Puede volver a suceder. Tal vez no estás muerto físicamente. Pero hay algo en ti que ha sido enterrado. Una fe que se apagó. Una esperanza que colapsó. Un amor que murió. Un sueño que fue sepultado por años. Y hoy, el mensaje es claro. Cuando Jesús murió, las tumbas se abrieron. Y cuando resucitó, nada volvió a ser igual. Tu historia no termina en la oscuridad. Dios resucita lo que el mundo ya dio por muerto. La Biblia no nos dice cómo reaccionaron todos. Pero es difícil imaginar que Jerusalén siguiera como si nada. ¿Cómo siguieron los líderes religiosos sus rituales después de ver a un hombre que estaba muerto caminando? ¿Qué sintieron los familiares que reconocieron a sus seres amados? ¿Qué pensaron los fariseos al ver que ni la muerte pudo mantenerse cerrada? La cruz cambió todo. Y todos lo sabían. ¿Y tú? ¿Qué harías si vieras a alguien que amaste, y que sabías muerto, de pie frente a ti? ¿Qué harías si la tumba que construiste con tus miedos se abriera? ¿Y si descubrieras que Jesús no solo vino a perdonarte, sino a resucitar lo que habías perdido? Pero aún falta una señal. Una última, que selló este momento con una atmósfera de juicio y silencio celestial. La oscuridad. A plena luz del día, el sol se ocultó. Las sombras cayeron sobre la tierra. El mundo entero, en pausa. En la próxima parte descubrirás cómo la creación entera guardó luto. ¿Y qué significa vivir en un mundo donde Dios murió? Y el cielo mismo se quedó sin luz. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo 27, 45. Eran las 12 del mediodía. La hora en que el sol debería brillar con más fuerza. La ciudad de Jerusalén, aún recuperándose del temblor, intentaba retomar el aliento. Pero entonces, algo aún más desconcertante sucedió. El cielo comenzó a oscurecerse. No lentamente, como el atardecer. Fue repentino, denso, absoluto. El sol se cubrió. Las sombras crecieron. Las antorchas se encendieron en pleno día. Los pájaros dejaron de cantar. Los animales se escondieron. Y la oscuridad reinó, por 3 horas. Algunos han intentado explicarlo científicamente. Un eclipse, quizá.
Pero los expertos coinciden, no pudo ser un eclipse solar natural. La Pascua se celebra en luna llena, cuando un eclipse solar no es posible. Esto no fue astronómico. Fue profético. Divino. Sobrenatural. Era como si el cielo mismo guardara luto. La oscuridad en la Biblia siempre ha sido señal de juicio, Éxodo 10 y 22, las tinieblas sobre Egipto. Dolor, Amós 8, 9, haré que el sol se oculte al mediodía. Separación. Silencio de Dios. En la cruz, todas estas señales convergen. Jesús cuelga, solo. La tierra tiembla. Las tumbas se abren. Y ahora, el cielo se apaga. En esos 3 días de oscuridad, no hubo milagros. No hubo profecías. Dios calló. Jesús ya había clamado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el cielo no respondió. No hubo voz. No hubo ángeles. Solo, silencio. El peso del pecado del mundo estaba sobre Jesús. Y ese silencio fue el eco de lo que muchos de nosotros también hemos sentido alguna vez. Cuando oramos y no hay respuesta. Cuando clamamos, y todo parece vacío. La cruz abraza también ese silencio. Jesús no solo llevó nuestro pecado. Vivió nuestra sensación de abandono. 3 horas de oscuridad. 3 horas donde todo se detuvo. El comercio. Las conversaciones. El tránsito. Las oraciones. Todo quedó suspendido en el aire. Como si el mundo entero supiera, en lo más profundo, que algo irrepetible estaba ocurriendo. La creación entera guardó luto. Jesús, colgado del madero, ya sin fuerza, con el cuerpo desgarrado, aún sostenía algo más pesado que los clavos. El pecado de todos. Cada mentira, cada traición, cada abuso, cada acto de injusticia. Todo caía sobre él. Y por eso, la oscuridad. Porque en ese momento, el Cordero estaba cargando lo impensable. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, 5. Paradójicamente, la oscuridad no ocultó, reveló. En medio de las sombras, muchos comenzaron a ver con más claridad que nunca. El centurión, los espectadores, incluso algunos fariseos, empezaron a comprender. Este no era un simple profeta. Este era, el Hijo de Dios. Porque cuando Dios permite que todo se oscurezca, no es para destruirte, sino para mostrarte algo que no podías ver con la luz artificial. Todos hemos pasado por momentos oscuros. Enfermedades. Pérdidas. Duelos. Crisis internas. Y sentimos lo mismo, que el cielo se cerró. Que Dios se fue. Que no hay luz. Pero el relato de la cruz nos dice. Jesús también pasó por esa oscuridad. Y no estás solo. Él conoce tu noche. Él estuvo ahí primero. Y venció. Pasadas las 3 horas, Jesús volvió a hablar. Consumado es. Y con ese grito, todo cambió. No fue un lamento. Fue un anuncio. Una declaración de victoria. Consumado es, iguala tetelestai iguala, está completamente pagado. La deuda fue saldada. El sacrificio, aceptado. El acceso a Dios, restaurado. Y con ese grito, Jesús entregó el Espíritu. No se lo arrebataron. Lo entregó. Como un rey que termina su obra. Tras el terremoto, las tumbas abiertas y la oscuridad, llegó la paz del sábado. Un silencio diferente. No de abandono, sino de reposo. Jesús fue bajado de la cruz. Envuelto en lino. Colocado en una tumba. La piedra fue colocada. Y el mundo quedó, esperando. Esto no es un funeral. No es una tragedia. Es el preludio de la resurrección. Todo esto, el velo rasgado, el temblor, los muertos vivientes, la oscuridad, eran señales. Dios no las dejó al azar.
Las puso como marcas en el cielo y la tierra para que nunca olvidáramos. Este no fue un hombre muriendo. Fue el cielo sacrificándose por ti. Hoy, miles de años después, el mundo sigue temblando. Naciones caen. Sistemas colapsan. Hay oscuridad espiritual. Hay guerras. Hay desesperación. Pero el mensaje sigue en pie. La cruz ya venció. La tumba ya no es final. Y el sol volverá a brillar. Hoy, tal vez no viste un terremoto literal. Tal vez no sentiste las piedras crujir. Pero quizás, algo en tu interior se movió. Porque este no es solo un relato histórico. Es tu historia también. El velo se rasgó, para que dejaras de sentirte lejos de Dios. La tierra tembló, para que despertaras. Las tumbas se abrieron, para que creyeras que la muerte no gana. Y el sol se apagó, para que supieras que hasta en la oscuridad, Él está contigo. La cruz lo cambió todo. ¿Y si el universo reaccionó ante su muerte? ¿Cómo no habrías de hacerlo tú? Si este vídeo te habló. Si algo dentro de ti tembló. No te quedes con esto solo para ti. Compártelo. Suscríbete para más historias que despiertan el alma. Y déjanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón?